Muy bien, buenos días. Pues estamos iniciando nuestro quinto foro editorial dedicado a la ecoedición y en estos momentos daremos paso a nuestra conferencia magistral Somos ecológicos en nuestros procesos, que será impartida por Jordi Paniela Carbonell. Me voy a permitir hacer una pequeña presentación de él. Jordi es editor y socio cooperativista de Pollens Edicions, una pequeña editorial de Cataluña que publica obras de todos los géneros con una mirada crítica. Desde esta editorial y ya antes en la imprenta El Tinter, impulsa una propuesta y una práctica llamada ecoedición. Ahora, junto con otras editoriales, imprentas y el Centro Tecnológico Leitat, ha constituido el Instituto de la Ecoedición de Cataluña, que tiene por objetivo el estudio, divulgación y verificación de la ecoedición. La ecoedición es el cálculo, minimización y comunicación del impacto ambiental de las publicaciones en papel. A través del Instituto de la Ecoedición, las editoriales y las imprentas que realizan esta apuesta por la minimización han recibido el sello de la ecoedición, que da cuenta de este compromiso y de esa práctica al público lector. Entonces, ahora le cedo la palabra a Jordi para que nos comparta sus reflexiones sobre estos temas interesantes. Gracias, Jordi. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión, ¿no?, compartir este rato con todos vosotros y todas vosotras. Muchas gracias, Jesús Herrero, y a todas las personas de la universidad, de la Cruzada, por poder la historia de la universidad, por organizar estas jornadas, este programa y poder participar en ellas, ¿no? A lo largo de mi intervención irá saliendo, pero de todas quiero escribir una cosa, que es que en esto que llamamos ecoedición, vemos que el papel de las universidades como espacios de generación de conocimiento o de mirada crítica a la sociedad y por tanto el papel de la ciencia. Treinta 40 minutos, que siempre me alargo un poco más. La información de cada uno, ¿vale? En el segundo bloque, que es donde está la sustancia de la intervención, diría yo, es donde intentaré compartiros datos y prácticas de la ecoedición, ¿vale? En este segundo bloque es en el que intentaré responder a la pregunta de la sesión. ¿Somos ecológicos en nuestros procesos? ¿Vale? Es una pregunta muy pertinente y ya veréis que tiene como un abanico de respuestas. Y en el tercer bloque lo que haré es como una, yo le llamo conclusiones, pero podría ser como enumerar propuestas de, digamos, de trabajo o de colaboración, ¿vale? Entonces, vamos a la primera parte, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si me permitís, os voy a compartir pantalla con una pequeña presentación que he preparado. Si me podéis confirmar que lo veis bien.
Sí. Jesús, ¿veis bien la presentación que estoy compartiendo? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Sí, vemos perfectamente. Puedes continuar. Nada más un comentario. Cuando termines, abriremos, si te parece, preguntas o comentarios al público, ¿no? Perfecto. De acuerdo, pues adelante. Y lo que decía es, si y, y, y pues, mira, la primera parte sería cómo nos llegamos. A finales del siglo pasado, en 1998-99, había una chica que se llamaba Laia, aún se llama Laia, afortunadamente, que estudiaba ciencias ambientales. Y ella vino a la imprenta Wintec, donde trabajaba su padre como gerente, y les propuso hacer un estudio de impacto ambiental de la imprenta, ¿vale? Porque en la carrera se lo exigían como trabajo de final de carrera. El gerente, su padre y otros compañeros y compañeras de la imprenta dijimos, bueno, haz lo que quieras, pero nosotros no tenemos impacto ambiental. Es una imprenta, tenemos libros, carteles, catálogos. Y ella dijo, bueno, esto dejad que sea yo la que lo mire, ¿no? Estuvo un año trabajando y al final le dijimos, bueno, vaya, ¿qué? ¿Cómo ha ido el trabajo? Y nos reunió y nos dijo, mira, sois unos cerdos y lo que es peor es que ni lo sabéis. Es decir, sois una industria que generáis un elevado impacto ambiental y ni siquiera sois conscientes de ello. Pues nos quedamos muy parados, ¿no? Y dijimos, hombre, vaya, ¿cómo te pasa? ¿Qué podemos hacer? Entonces ella dijo, tenéis que implementar sistemas de gestión ambiental de la organización, ¿vale? Y aquí es donde, cuando ella nos sugiere que implantemos la ISO 14001, ¿vale? El registro EMAS, que es de ámbito exclusivamente europeo, y que entremos en la cadena de custodia del papel FSC. Esto fue muy importante porque a partir de ese momento, claro, pegando de hace pues esto, 25, 24, 25 años, al implementar un sistema de gestión ambiental como EMA, que te obliga cada año a tener unas mejoras ambientales, digamos, cuantificables, después de 5 años de trabajar, pues nos dimos cuenta que habíamos mejorado mucho nuestro comportamiento ambiental. ¿Qué quiere decir mejorado? Que habíamos identificado en qué procesos teníamos mayores impactos y habíamos enumerado una serie de propuestas para minimizar ese impacto, ¿vale? Jesús ha comentado en la presentación una cosa que siempre repetimos, ¿vale? La definición es el cálculo, minimización y comunicación del impacto ambiental, ¿vale? Pues una persona lectora tiene derecho a saber el impacto ambiental que tiene el libro que está leyendo. Y para minimizar el impacto tenemos que haberlo calculado. Y lo importante es la minimización, ¿vale? En 2008, hablando con los auditores, ¿no?, que nos hacían los controles y la gente que nos hacía las consultorías, etcétera, nos dijeron, bueno, habéis avanzado de una manera que estaría bien que reunieseis digamos, la cadena de valor del libro, que se llamaba, ¿vale? Y plantearéis mejoras, pero no vosotros como empresa, sino de sector, ¿vale? Entonces, hicimos unas jornadas en 2008, ¿vale? Donde invitamos a la industria papelera, estudios de diseño, entidades ecologistas. Ahora es muy importante entender el ecosistema del libro y sus distintas cadenas de valor, ¿vale? No centrarnos solo en la cadena, digamos, productiva industrial, ¿vale? Es público lector, bibliotecas, entidades ecologistas, sindicatos también, muy importantes para ayudarnos a establecer esta primera definición que aquí os pongo, ¿vale? En esta primera definición se subrayó, se resaltó
la figura de los equipos de diseño como fundamental en la producción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los equipos de diseño, tanto del producto, objeto, como del diseño gráfico, son los que toman las decisiones que luego se van a concretar en unos consumos de materias primeras, ¿vale? Y en unos consumos de, digamos, de energía, ¿vale? Ya veremos después, la parte del análisis de ciclo de vida, me volveré a referir al tema de la importancia del diseño. En estas jornadas, otro elemento muy importante fue el tema de la información a la persona lectora, ¿vale? Lo que os decía. Una persona lectora tiene derecho a conocer el impacto ambiental de un libro, igual que una persona consumidora de transporte aéreo tiene derecho a conocer el impacto ambiental de sus vuelos, igual que cuando compramos un cartón de leche, pues también es interesante saber qué impacto ambiental ha tenido, porque esa información nos ayuda a tomar buenas decisiones. Con esto no quiero decir que todo recaiga en la decisión del consumidor o la consumidora, ¿vale? La industria también, o las organizaciones también sabemos el impacto que tiene, también tenemos nuestra propia responsabilidad. En 2009 se celebró por primera vez una cosa que se llamó el Parlamento de la Ecoedición. Y era, siguiendo la idea esta de juntar todo el ecosistema del libro, eran unas reuniones que hicimos durante 5 años en los que decidíamos qué aspectos de la exposición valía la pena profundizar, ¿vale? En el año siguiente. Y cada entidad hacía sus aportaciones. Del Parlamento del 2010 se anunció el deseo de prestar el proyecto Plus, ¿vale? La Comisión Europea tiene unos proyectos, digamos, de apoyo a organizaciones para minimizar los impactos ambientales bastante interesantes, y los presentamos a Empresa del INTER, el Centro Tecnológico Militar, ¿vale? Que desde entonces es con quien hemos viajado siempre juntas, y una empresa que se llamaba Silvio. ¿Qué hicimos en ese proyecto Green Books? El análisis del ciclo de vida del libro, ¿vale? Saber desde que se extraen las materias primeras hasta que el libro termina su fin de vida útil, se llama, o sea, hasta que el libro ese ya solo sirve para tirarlo a la basura o reciclarlo. Esto es interesante porque estamos hablando de un producto 100% reciclado, ¿vale? Siempre, libro y papel. Pues, ¿qué impactos ambientales tenía? Y con esa información generamos la contable, ¿vale? Que es una calculadora de emisiones de impacto ambiental específica para el libro en papel, ¿vale? Luego hablaré de esta calculadora. En 2011, el libro Los secretos de la prohibición y el futuro de los libros electrónicos dan cuenta un poco de todo el trabajo que se hizo. En el proyecto de Linux, análisis de ciclo de vida, ¿vale? El esquema que veis aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que en la impresión offset, el 49,4% del impacto ambiental del libro viene definido por el papel, ¿vale? Es un poco una obviedad. O sea, hacemos libros en papel que la mayoría, esto es papel encuadernado, ¿vale? Por tanto, tiene sentido pensar que la mayoría del impacto viene por el uso del papel. Entonces, mucha atención al tema de cómo escogemos el papel. El segundo impacto en la impresión offset es el tema de las planchas de aluminio, ¿vale? Las planchas de aluminio tienen un elevado impacto ambiental. Sí, es verdad que las planchas, como es un producto también muy, digamos, reciclable y también reutilizable, ¿vale? Pues tiene, digamos, una vía de salida que no tiene por qué terminar en vertederos, etc. Y el tercer aspecto sería el tema de la distribución, ¿vale? Con esa información del impacto ambiental,
es con la que definimos los criterios que ahora os hablaré en el segundo bloque, ¿vale? A la derecha de mi pantalla se ve un ejemplo de lo que se llama la mochila ecológica que salió del proyecto, ¿vale? O sea, esto es la última página de los libros, donde poníamos la información ambiental que iba a la persona lectora. Desde entonces, desde hacer este proyecto que culminó con la presentación del Book Dapper, vale, ahora veis una diapositiva donde hay unas 3 imágenes. Jordi, ¿me escuchas? Sí, escucho. No están pasando o no están corriendo las diapositivas. Ahora sí las vemos. Vale. ¿Esta que muestro ahora la habéis visto? No, de hecho no habíamos visto ninguna. Vale, bueno, esa que os muestro, ¿vale? Si veis a un lado, al lado izquierdo, digamos, está el resumen de los impactos por procesos, ¿vale? Materias primeras que yo os decía en el papel, y a la derecha está un ejemplo de la mochila ecológica, que es donde compartimos la información ambiental con el lector y del libro, ¿vale? Desde entonces hemos hecho unos laboratorios que le llamamos EcoBook Lab, ¿vale? O sea, ya en 2015 la imprenta desgraciadamente tuvo que cerrar, quedó la editorial, y la editorial lo que hemos hecho es trasladar esta propuesta de edición a otras editoriales y a otras imprentas, ¿vale? En 2008, 2019, 2021, 2022 hicimos unas jornadas donde escogíamos un aspecto de la edición y lo profundizábamos. Seguimos con el tema papel, hicimos un análisis del impacto de la edición digital, ¿vale? O sea, la lectura con dispositivos electrónicos, y luego hicimos unas jornadas también sobre el tema de las compensaciones, ¿vale? Que luego hablaré un pelín de eso. Paralelamente apareció una entidad, una agrupación de editoriales en Cataluña que se llamaba Libro Local. Esta agrupación lo que proponía era un sello que daba cuenta del compromiso de las editoriales para imprimir en el territorio de distribución. ¿Por qué esto es muy importante? Por 2 razones. Fijaros, os decía, el 16,4% del impacto ambiental se debe a la distribución, es decir, a los viajes que hacen los libros de un sitio a otro. Por lo tanto, si tú te comprometes a imprimirlo en el territorio que se va a distribuir, ¿vale? Ya estás minimizando ese impacto que puede tener. Luego os voy a compartir algunos datos. Y luego, la otra idea también muy importante, que tiene que ver con los criterios sociales de edición, es el tema de, en nuestro caso, ¿no? Somos editorial, estamos en Cataluña, hacemos libros en catalán, pues tiene sentido que la gente que haga estos libros sean empresas que están en Cataluña, ¿vale? Un poco para defender el parque gráfico catalán y cuidar esta comunidad, porque al final los hijos y hijas de estas personas, por ejemplo, son las que van a leer nuestros libros. Mientras tanto, han pasado cosas muy interesantes. El Plan C, Cultura por el Clima, este es un plan que ha hecho el gobierno catalán, dirigido a toda la industria cultural, ¿vale? No solo del libro, para calcular, minimizar y comunicar el impacto ambiental. Otra cosa muy interesante, se celebró el año pasado la primera feria del libro local y consciente. Local significa solo podían acudir editoriales comprometidas con la producción local, y consciente significa que se invitaba a las editoriales a compartir títulos con sensibilidad ambiental y social. Otra cosa muy importante, el Ministerio
se llama de transición ecológica y reto demográfico, o sea, de medio ambiente del Estado español, elaboró una guía de ecodición para la administración pública, ¿vale? Toda la administración pública del Estado español publica montones de libros muy interesantes, otros informes. En todo caso, es un conocimiento que queda ahí encuadernado y recogido. Quieren que todo ese conocimiento se imprima, se produzca con criterios de producción. Y otra cosa muy importante fue el dossier del CERLAR, ¿no?, sobre ecodición, que salió hace un año, ¿vale? Donde también hay un artículo de Manuel Gil, un colega de aquí de Madrid, un artículo mío y Marta Escamilla, que es una persona de la ITAC, muy especialista en análisis de ciclo de vida y economía circular, ¿vale? Y ahora diría que también esto culmina con la creación del Instituto de la Ecodición. Una cosa muy importante sobre el tema del plan del gobierno catalán y la guía de ecodición del Ministerio de Medio Ambiente del Estado español. No es habitual que los deseos de la sociedad civil o del sector en una materia que es como muy transversal como la ecología, ¿no?, y los deseos y las políticas de la administración pública coinciden, ¿vale? A veces como nos vamos encontrando. En este momento hay una coincidencia muy interesante y hay que aprovechar, ¿vale? Pues como os decía, la culminación de este viaje histórico es el tema de la creación del Instituto de la Ecodición, que es muy importante porque por fin es una entidad que verifica los compromisos de las editoriales de imprentas con la ecodición. Ahora lo que estamos intentando es que tanto el gobierno catalán como el gobierno del Estado español exijan estos criterios cuando dan ayudas a las editoriales para hacer libros y a su vez exijan estos criterios en las publicaciones propias. Un aspecto, y con esto terminaría el primer bloque, aquí el instituto ha generado su propio modelo de mochila ecológica, ha generado sus 3 sellos, ¿vale? Libro ecoditado, publicación ecoditada y revista ecoditada, ¿vale? Y finalmente nos hemos comprometido a celebrar un nuevo Parlamento de la Ecodición, ¿vale?, con la idea del consenso del sector, de eso voy a hablar en el segundo bloque. ¿Por qué la ecodición es una oportunidad? Paralelamente a esto, hemos sabido del interés del público consumidor en el comportamiento ambiental de las empresas que producen los productos que ellos consumen. Sobre todo en la gente joven. A veces la gente joven está dispuesta a pagar más por un producto que haya minimizado su impacto, aunque no, así como en la agricultura ecológica, es verdad que el compromiso ecológico puede generar un sobrecoste. En la ecodición, en uso y papel, esto está entre comillas, ¿vale? Porque como intentamos minimizar el impacto, y eso significa minimizar el uso de recursos y energía, debería suponer un ahorro. Y luego, sobre todo, estarían disponibles a utilizar este comportamiento ambiental, digamos, verificado, honesto y real, ¿vale? Dicho esto, paso al segundo bloque, ¿vale? El tema de qué es la ecodición, y aquí es donde intento responder si somos ecológicos en nuestros procesos. Tenemos una definición de ecodición basada en 3 puntos, ¿vale? La ecodición es una manera innovadora de gestionar las publicaciones según criterios de sostenibilidad, ¿vale? O sea, añadimos el vector impacto ambiental a la hora de gestionar nuestras publicaciones, no solo el vector, digamos, económico y el vector o la coordenada, digamos, conocimiento, ¿vale? ¿Nos parece interesante o no? ¿Tenemos dinero o no? ¿Tiene mucho impacto o poco impacto? ¿Vale?
desarrollamos estas tres jornadas. La ecodición es calcular, minimizar, comunicar el impacto ambiental de un libro y compensar, entre paréntesis, entre comillas, ya veréis por qué. Y la ecodición es un consenso de todo el ecosistema del libro y sus distintas cadenas de valor. ¿Vale? La idea del consenso es muy importante porque siempre decimos, ¿no?, que hay muchas formas distintas de hacer bien una misma cosa. A veces cuando planteamos estas medidas de sostenibilidad se tiende a protocolizar o a hacer metodologías muy estancas que no son aplicables en todos los territorios del mundo, ¿vale? O de un mismo país o de un mismo continente. Entonces, y luego podéis dar un ejemplo. El consenso no es que nos pongamos de acuerdo en un criterio, sino que compartamos los criterios, ¿vale? Y cada editorial, cada imprenta, cada país, si queréis, pueda decidir cuáles criterios le ayudan a minimizar su impacto. En esta propuesta de definición hay tres ideas macro. Una es el análisis de ciclo de vida, otra es el tema del ecodiseño y otra es el tema de la mochila ecológica como compromiso con el público lector. El análisis del ciclo de vida del libro, por lo que pasa, sabéis que es una metodología científica que nos permite tomar las mejores decisiones. Una aclaración: el análisis del ciclo de vida del libro que estamos usando en el Instituto de la Ecodición está hecho en Europa, ¿vale? Con datos europeos, españoles y catalanes, ¿vale? O sea, las bases de datos de las que hemos nutrido nuestra calculadora son bases de datos situadas en Europa. Los criterios de ecodición también hay que situarlos en cada territorio, porque cada territorio puede tener sus singularidades. Segundo punto, el ecodiseño. O sea, segunda idea, el ecodiseño. Como os decía, si recordáis la gráfica de impacto ambiental, la parte del diseño es el 9%, 9,6% del impacto ambiental del libro, pero es que es en ese momento donde se toman las decisiones que luego van a influir en el impacto de todo el proceso. O sea, el diálogo de los equipos de diseño con toda la parte productiva es fundamental, ¿vale? Yo alguna vez he ido a dar un encuentro con jóvenes editoras o editores, ¿no?, que estudian máster de edición que se hace en Barcelona y tal, y les digo, ¿tenéis previsto hablar con las imprentas? Y dice, sí, para pedir el presupuesto. Digo, bueno, muy bien, tarea fundamental, pero con las imprentas hay que hablar del formato del papel, del formato de la máquina. Si no conocéis esto, no podéis tomar la decisión mejor para minimizar ese impacto, ¿vale? Y la mochila ecológica, ahora lo veremos, es una forma de medir los impactos y localizar en qué proceso tenemos mayor impacto, para entonces también tomar una medida de minimización. Entonces, vamos a los criterios de ecodición. Ahora mismo estamos proponiendo 12 criterios de ecodición, ¿vale?, basados en este esquema. O sea, sabemos que el papel es lo que tiene mayor impacto, entonces, ¿qué postura de ecodición defendemos con el tema del papel? Los tres primeros criterios son los que creemos que pueden ayudar a minimizar más el impacto ambiental del libro, ¿vale? Los demás también, y son decisiones que hay que tomar a la hora de producir el libro, ¿vale? En función de lo que queramos hacer, será mejor una cosa o la otra, y ahora veréis por qué. Mirad, en el año 2021, la editorial de Aquí Trabajo, con Edicions, hicimos 14 títulos e imprimimos 13.000 ejemplares, ¿vale? Emitimos 15 toneladas de CO2 a la atmósfera. Todo impreso en Cataluña, ¿vale? Si hubiésemos impreso estos libros en Eslovenia, por ejemplo, que es un país en el que desde las editoriales catalanas se imprime bastante, hubiésemos pasado de 15 toneladas a 31.
Y si hubiésemos impreso en Asia, hubiésemos pasado de 15 toneladas a 124 toneladas de CO2. ¿Vale? Por eso, la producción local es un criterio muy importante de la producción y es el primero que intentamos verificar desde el Instituto de la Producción. El informe del panel de expertos en cambio climático de la ONU ha propuesto una reducción del 7,6% de emisiones al año en 8 años. Si una editorial catalana que imprime en Taiwán, en China, de repente relocaliza toda su producción en Cataluña, solo con este gesto, en un año, ya ha cumplido los objetivos que marca las Naciones Unidas para la minimización del impacto. ¿De acuerdo? El segundo criterio de la coedición, el tema del papel. ¿Vale? El papel, como os decía, en la impresión offset supone el 49,4% del impacto ambiental, llega a casi el 80% en la impresión digital. ¿Vale? Por lo tanto, estamos recomendando el uso de papel 100% reciclado y o certificado FSC. Existe el papel reciclado certificado FSC y si no se puede utilizar este papel, al menos que sea certificado FSC, que sería una certificación mixta. ¿Vale? Hicimos algunos estudios en el análisis del ciclo de vida del libro y vimos que la reducción de impacto por usar papel reciclado ronda entre el 15 y el 20%. ¿Vale? O sea, esto es una propuesta interesante. ¿Y por qué FSC? ¿Vale? Hay distintas certificaciones de papel, pero FSC nos parece la más garantista, aunque pueda tener muchas mejoras. Es una entidad, digamos, creada por las entidades ecologistas, con lo cual combina los criterios sociales con los criterios ambientales, ¿vale? Y se organiza también por territorios, en el sentido de que admite, es una ONG, ¿vale? O sea, admite que entre socios y socias que puedan aportar conocimiento e influir en los criterios que marca esta certificación. Fijaros que los libros en papel también son repositorios de carbono. En un momento que estamos hablando de descarbonización o de captura de carbono para reducir la presencia de carbono en la atmósfera, una industria viva del papel o una industria viva del libro responsable, ¿vale? sin monocultivos, pero al final los libros es carbono capturado, ¿vale? Hay una papelera que se llama Holmen que tiene calculado que por cada tonelada de papel fabricado se ha absorbido 1,5 toneladas de CO2. ¿Vale? Esto es muy interesante y son datos que nos pueden ayudar a discutir el mantra de que hacer libros es cortar árboles. ¿Vale? O sea, es verdad, para hacer libros necesitamos papel que viene de la madera que viene de los árboles, pero no tendría por qué ser verdad que la industria del papel, la industria del libro, contribuye a la desforestación, ¿vale? Porque al final necesitamos bosques de calidad para nutrir nuestros libros. Estos tres criterios, producción, perdón, y el tercer criterio sería el cálculo de la huella de carbono, la comunicación de la mochila ecológica y con el sistema habitable, ¿vale? Aquí os pongo unos ejemplos de la mochila ecológica. Donde pone facilidad al sector es porque tú introduces los datos del libro que vas a hacer en la calculadora y te genera un resumen y por colores, aquí quizás no se ve muy bien, pero por colores te implica ¿cómo se llama? El índice de relevancia, ¿vale? Los naranjas fuertes, digamos, es donde he tenido más impacto. Esto te lo da antes de hacer el libro, ¿vale? Con lo cual, tú puedes decir, ostras, con este libro he usado un papel de 110 gramos
el impacto es tanto. Voy a probar con un papel de 90 gramos, a ver qué pasa. ¿Vale? He puesto un formato 15 por 21. Voy a probar 14 por 20 y medio. ¿Vale? Entonces te va sugiriendo en qué aspectos puedes tener una reducción del impacto. Eso también tiene que ver con el tema de las compensaciones, ¿vale? Es decir, tener una calculadora de carbono no es solo para yo he contaminado 15 toneladas, pues pago una compensación, ¿no? O sea, el cálculo tiene que estar al servicio de la minimización, ¿vale? Ahí es donde demostramos, digamos, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en el tema de la sostenibilidad. Estos tres criterios, ¿vale? Producción local, papel de FSC, cálculo y comunicación de la huella de carbono, es lo que ahora mismo está verificando el Instituto de la Producción, ¿vale? Este sello, que aparece aquí abajo, que también aparece en este libro que he puesto aquí, ¿vale? Con su código, junto con el papel, es la que estamos usando de momento, editoriales de Cataluña sobre todo, y algunas del Estado español. Ahora pasaríamos a los otros 9 criterios. El primer criterio muy importante es el tema del ecodiseño, sobre el que ya he hablado bastante, ¿vale? Por lo tanto, me lo voy a saltar un poco, pero en realidad sería eso, es decir, incorporar la minimización del impacto ambiental en el proceso de diseño del producto y el diseño gráfico. El segundo aspecto, el quinto criterio de la posición sería la gestión ambiental de las organizaciones. Es decir, tenemos que trabajar con empresas, imprentas, que tengan sistemas de gestión ambiental implantados en sus talleres, en la fábrica, ¿no? El otro muy importante sería el tema del suministro de energía. Tenemos que trabajar con empresas, organizaciones, que en la medida de lo posible utilicen fuentes de energía renovables. ¿Vale? Luego, el criterio número 6. Aquí estaría el tema de las tintas y los tonos. ¿Vale? Estamos hablando en offset de tintas con aceites de origen vegetal, ¿vale? Y en toners estaríamos hablando de priorizar la tinta líquida o la tinta de inyección, ¿vale? En frente de otros tipos de tinta para máquina digital, aun sabiendo que tenemos un problema muy grave, que es que las empresas fabricantes de impresoras digitales no ¿vale? Pero es una relativa intuición que los toners pues tienen el polvo ese, ¿no? Puede ser altamente contaminante y aparte con niveles de toxicidad bastante elevados. Séptima decisión, impresión offset o impresión digital. Bueno, esto depende. O sea, obviamente la impresión digital ha avanzado mucho, ha mejorado un montón, ofrece ahora unos resultados a nivel de calidad de la impresión muy elevado. Por tanto, es una decisión de la editorial o de la organización que quiere hacer esa publicación. En función de la cantidad de copias que quieres hacer, tendrá menos impacto en la impresión offset o la impresión digital. La calculadora de Bookdapper te puede ayudar a eso, ¿vale? Si tú puedes poner, quiero imprimir 500 copias en impresión offset, te da un resultado, y en impresión digital te da otro, ¿vale? Te puede ayudar a tomar esta decisión. Otro tema interesante y el tema de la lectura en dispositivos electrónicos. Mirad, bueno, la mediana de impacto ambiental de un libro en el Estado español es de unos 476 gramos, ¿vale? O sea, casi medio kilo por ejemplar.
Yo en las charlas enseño un álbum infantil ilustrado que tiene un impacto de 540 gramos y le pregunto a la gente si les parece mucho o poco, ¿vale? Si estuviera ahí, digamos, presencialmente, os lo preguntaría y les pongo una comparación. 500 gramos de CO2 es lo que emitimos cuando hacemos una consulta de un segundo en Google, ¿vale? Esto es una barbaridad, ¿vale? De hecho, el otro día hice el cálculo. Todo el sector editorial catalán en 2019 tenía un impacto más o menos de 61.000 toneladas de CO2, ¿vale? 61.000 toneladas son muchas, es verdad, pero para ponerlo en contexto, es lo mismo que generamos en Cataluña si un día cada persona de Cataluña, que somos 7 millones, nos pasamos 20 segundos en Google. Y os aseguro que hay gente que no entra en Google en Cataluña, ¿vale? Todos son criaturas, niños, niñas, etcétera. Pero os aseguro que muchísima gente trabaja con Google eh, funcionando las 8 horas de su jornada laboral. Con eso, ¿qué os quiero decir? Que no existe una dicotomía, digamos, lectura en papel, lectura en libro, en dispositivos electrónicos. Sí que existe que en el mundo en papel hemos establecido unos criterios de cálculo, minimización y comunicación del impacto ambiental, y el mundo digital virtual también debería hacerlo. Podemos decir que ahora todos los libros son digitales en el sentido, o electrónicos, en el sentido de que para hacer un libro en papel hemos usado dispositivos electrónicos, ¿vale? O sea, hemos usado ordenadores, todas las editoriales usamos pues, celulares, móviles, tablets, etcétera, ¿vale? A veces pongo el fragmento de una peli horrorosa que se llama La Casa Rusia. Bueno, luego un día descubrí que hay gente que le gusta, ¿no? Sale el Sean Connery y la Michelle Pfeiffer y empieza, se llama La Casa Rusia, y empieza con una escena de los años 70 en Moscú, en la audioferia de Moscú. Y entonces son unos espías que están hablando y uno le dice al otro, ¿y qué es la audioferia? ¿Qué es una audioferia? Y entonces dice, es un certamen de cassettes, los malditos libros del futuro, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿vale? Ya se planteaba los audiolibros, los cassettes, como los libros del futuro. Bueno, el libro en papel no ha desaparecido, los audiolibros ahora están en un buen momento. mm, eh, son productos bueno, que van a convivir, ¿vale? No van a competir, es mi opinión. Eso sí, dos ideas clave. No es verdad que el libro, o sea, el libro, digamos, electrónico, el ebook, no es verdad que sea más ecológico. Es decir, os voy a dar un dato. Según un análisis del Real Instituto de Suecia, para amortizar, ¿vale? O sea, para compensar el impacto ambiental del libro electrónico con el de papel, tendrías que leer 33 libros al año de 360 páginas, ¿vale? En un dispositivo que te durase 15 años. Entonces, realmente hay gente que lee 33 libros de 360 páginas al año. Y en el entorno universitario, seguramente la mayoría. Pero yo no conozco ningún dispositivo electrónico que dure 15 años, ¿vale? Y luego está una idea muy interesante que defiende un filósofo italiano que se llama Roberto Casati, que publicó un libro que se llamó Elogio del papel contra el colonialismo digital, que dice, no estoy en contra de lo digital, estoy en contra del colonialismo digital. Es decir, esta idea de que si se puede hacer en digital, debe hacerse en digital. Cuidado, ¿vale? O sea, ahora en Cataluña hay un debate muy interesante y muy fuerte sobre el tema de lo digital en las escuelas de primaria, infantil y primaria, ¿vale? O sea, de 3 a 12 años, porque se hace clases, digamos, con uso de pantallas o digital, solo porque se puede hacer, pero con resultados, digamos, cognitivos o de conocimiento
muy limitados y muy bajos. El, el punto 8, perdón, el criterio número 9 sería el de las planchas, los acabados y los embalajes, ¿vale? O sea, hay que dejar de retractilar los libros y hay que usar planchas que se llaman las planchas de trama estocástica o unas planchas que por superposición de tinta en sistema offset ya consiguen un ahorro de entre el 10 y el 15% de la tinta. Esto solo lo podemos saber las editoriales si tenemos una, un diálogo fluido, un canal de comunicación fluido con la imprenta, ¿vale? Por eso también os decía la idea esta, ¿no? De que las editoriales tenemos que hablar constantemente con nuestras imprentas de confianza. El criterio número 10, el tema de las tiradas, ¿vale? Generar stock. Ahora hay propuestas de impresión bajo demanda, hay una cosa muy antigua, muy interesante, que es el tema de la suscripción. Es decir, tú puedes crear, cuando haces una publicación, haces un libro, puedes crear sistemas, y aquí la digitalización ayuda mucho, ¿no? De anticipar la salida del libro y saber cuánta gente va a querer disponer de él, ¿vale? Y esto te ayuda a generar poco stock y la impresión digital ayuda a reponer ese stock de a poquito a poquito. Y otro tema muy interesante es el tema de las licencias de obra y el software y el hardware libre, ¿vale? Y esto en un entorno universitario es fundamental. De hecho, fue en la Universidad de Santiago de Compostela, en una, le llaman Summer Lab, ¿no? Este encuentro de hackers que se juntan en verano bueno, para explorar nuevas oportunidades. Nos invitaron y lo que hicimos fue lanzarles la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué lo que hacéis vosotros podría ser un criterio de ecoedición? Y nos dijeron, bueno, por dos cosas. Licencias de obra, ¿vale? En la medida que facilitéis la copia del libro, estáis alargando su vida útil, ¿vale? Y luego software y hardware libre. O sea, llegaron a decirnos que los aparatos, el hardware que incorpora software libre, tiene una durabilidad más o menos de 3 veces más que el hardware, ¿no? Que los ordenadores que usamos programario privativo, ¿vale? Entonces, no está calculado certeramente, es una intuición, es una invitación, pero que nos gustaría incorporar como criterio de la coedición. En, ahora paso ya a la tercera parte, ¿vale? La de conclusiones. Y os voy a decir, os he dicho antes que el impacto ambiental en 2019 de toda la industria editorial catalana fueron 61.000 toneladas, ¿vale? Fueron 60.928 toneladas. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, os voy a poner, os he puesto la equivalencia de los 20 segundos de Google en un día por 7 millones de personas. Os voy a decir que equivale a los jets privados de 20 personas. O sea, los vuelos anuales de 20 jets privados emiten las mismas emisiones que toda la industria editorial catalana, que en 2019 fabricó 128 millones de ejemplares. Claro, podríamos decir, bueno, entonces la industria cultural del libro es baja en carbono. Y además, como son repositorios de carbono, pues ya tenemos la tarea hecha, ¿no? No, esto sería un error. ¿Por qué? Porque el mundo del libro tiene un prestigio muy importante. Entonces, debemos ser el primer sector o el más avanzado en nuestro compromiso con la sostenibilidad, con la minimización del impacto. ¿Se puede reducir a cero el impacto? No, ¿vale? O sea, el libro ecológico, el libro de cero impacto, no existe. Siempre tendrá un impacto ambiental negativo, que vamos a intentar que sea lo mínimo posible y luego podemos plantear una política de compensación. Pero ¿qué hacemos? Seguiremos haciendo libros porque entendemos que el impacto cultural es muy positivo.
¿vale? Esta sería la primera conclusión que os decía, ¿vale? O sea, vamos a reducir al máximo el impacto y vamos a visibilizar que lo estamos haciendo, que nos comprometemos con la alfabetización carbónica, ¿no? O sea, que una persona lectora pueda entender la huella de carbono que ponemos en los libros y que lo pueda contrastar con la huella de carbono de otros productos. Segunda idea muy importante, la idea del consenso que ya os he dicho. Hay muchas maneras distintas de hacer bien una misma cosa. La ecoedición es una carpa, como lo es las jornadas de hoy, el foro que organizáis hoy y mañana, ¿vale? Y al que vuelvo a agradeceros la invitación, donde compartimos criterios, ¿vale? Que luego en cada realidad o cada singularidad podemos aplicar. Un ejemplo de cómo en el ecosistema del libro, aunque la responsabilidad máxima de la minimización es de la industria gráfica y de las editoriales, porque somos las que decidimos hacer libros, un ejemplo de cómo un agente fundamental del libro, que son los autores y las autoras, contribuyeron a minimizar los impactos. En 2004, Greenpeace ideó la campaña Libros Amigos de los Bosques. En esta campaña, José Saramago, Isabel Allende o Rowling, J.K. Rowling, impusieron en sus contratos con las editoriales que el papel fuese papel de sus libros, digamos, proviniese de bosques gestionados con criterios ambientales y sociales. Claro, esto generó que de repente un gran grupo editorial se interesase por trabajar con papel certificado. Y las imprentas dijeron, ostras, es que si me certifico, esta editorial vendrá a mí. ¿Vale? O sea, fue un efecto bola de nieve y ahora, al menos en Cataluña, la mayoría de imprentas ya trabajan con este tipo de, de papel. Tercera conclusión, sentido común crítico. Esto además me hace mucha ilusión contároslo porque esto salió de un colega vuestro, de hecho, ¿no? Eric, de la editorial Antílope, que en un taller, al final de todo, cuando yo expliqué los criterios y todo, dijo, bueno, Jordi, me dijo, me ha gustado mucho lo que has dicho y yo pensaba que nos ibas a explicar una forma absolutamente distinta de trabajar y que tendríamos que reaprender y al final lo que nos has dicho eh, es sentido común crítico, ¿no? Y dije, ostras, Eric, pues me gusta mucho que digas esto porque estoy de acuerdo. Calculamos el impacto ambiental, pero hay veces que sin calcular hay obviedades, ¿no? Un libro en catalán producido en China tiene más impacto que si ese libro está producido en Cataluña y podemos calcularlo, pero quizá no hace falta, ¿vale? Es una decisión que se puede tomar. Cuarta conclusión, el tema de la transición ecosocial en el mundo del libro. Tenemos las herramientas, tenemos la metodología, eh, la mayoría de las editoriales en vuestro país, yo creo que imprimen en vuestro país, o sea, el criterio número uno ya lo tendríais. Habría que investigar la procedencia de vuestro papel. Yo sé que FSC está relativamente implantado en México. Eh, Tenemos que visibilizar las prácticas que ya estamos haciendo, por menudas que nos parezcan, ¿vale? Pero tenemos en los libros, tenemos un montón de páginas en las que ponemos mucha información en los créditos, que hay personas que nunca lo miran, pero para las que lo miren puede ser muy importante que allí le pongamos nuestro compromiso ambiental. ¿Esto cómo se puede hacer? Proponemos designar una persona de cada organización que se dedique a eso, ¿vale? A plantear una política ambiental discutida en toda la organización, aprobada y con esta persona responsable de que eso se vaya aplicando. Quinta conclusión, el tema de las compensaciones. La neutralidad en carbono no existe, y menos en el mundo del papel. Se puede compensar una vez hemos establecido todos los criterios de minimización, pero la compensación no puede ser una barra libre de como pago, pues no doy cuenta de la reducción del impacto, ¿vale? Entonces, cuidado con centrarlo todo en las compensaciones. Y la última conclusión sería las alianzas para el estudio y la verificación, ¿vale? Igual que
en Cataluña hemos hecho este viaje, ¿no? Desde Laia, ¿no? La estudiante de ciencias ambientales, que, digamos, que sembró una semilla que luego ha devenido en el Instituto de la Ecodición. Yo creo que, pues en vuestro caso, podríais también generar estos espacios, como estáis haciendo este foro, de ahí generar unos criterios de ecodición y a partir de ahora mantenerlos en constante contacto para hacer un flujo de intercambio de conocimiento y de conocimiento aplicable, ¿vale? Y yo lo dejaría aquí. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme, por vuestra atención. Aquí está mi correo electrónico que está disponible para siempre que lo necesitéis. Y ahora, ya os he dicho que me pasaría un poco el tiempo, 50 y pico minutos, pero estoy para las preguntas que me queráis hacer. ¿Cómo, perdón? Producir de manera local en donde se necesita, donde está ese lector final que quiere consumir ese libro en formato papel. Y la pregunta también la hago, pues tú has sido muy claro en que los medios no se contraponen, se complementan, pero evidentemente en el offset quisiera como ver la posición tuya frente al tema de offset y al mismo tema y en comparación con la impresión bajo demanda como una opción que pueda ser cada vez más rentable, que indique un ahorro más para el editor y que pueda contribuir también a la reducción de la huella de carbono. Entonces, la pregunta específica es esta relación offset, impresión bajo demanda. Muchas gracias. ¿Respondo ya Sí, o hacemos? sí, yo creo que vamos una por una. Mira, precisamente, o sea, esta pregunta es muy interesante y muy pertinente, tan pertinente que el día 9 de junio Canon monta unas jornadas en Madrid, ¿vale? En el marco de la feria del Libro libro, y nos y han va a ser, pedido que vayamos lo que pasa es que los cálculos no están hechos, ¿no? Pero que intentemos calcular el impacto de la impresión bajo demanda en relación con el offset. Entonces, ahora, intuitivamente, yo te voy a decir tres cosas. La impresión bajo demanda me parece una propuesta muy interesante en casos como, por ejemplo, em, libros de bolsillo, libros, informes de la administración pública o en caso de editoriales universitarias, ¿vale? Que pueden tener imagínate, ¿no? El departamento yo qué sé, del Ministerio de Energía de España hace sus informes de consumo de energía. Esto está, digamos, en PDF en una página web y si alguien lo quiere en papel, pues lo encarga, se le imprime y se le manda el ejemplar, ¿vale?
Sí, sí, pero claro, estamos hablando de que se imprime un ejemplar y hay un transporte desde la imprenta a la persona lectora, ¿no? Como decías muy bien tú, ese transporte lo hace alguien y va a transportar un solo libro, ¿vale? Entonces, si este mecanismo lo traspasamos al grueso de la industria editorial, tendría, o sea, yo creo que no es viable tener mensajeros arriba y abajo que sustituyan, o sea, llevando un ejemplar a uno en función de la demanda que haya habido, ¿vale? Pero en todo caso habría que calcularlo, ¿vale? Habría que calcular el impacto ambiental que puede tener imprimir, yo qué sé, 500 libros en offset y transportarlos de 2020 pues serían, bueno, ahora cálculo me sale 5, a 25 puntos de venta, o 500 libros en impresión bajo demanda y llevarlo a hacer 500 viajes, ¿vale? Entonces, bueno, primer punto, me parece interesante para algún tipo de publicaciones. Segundo punto, las máquinas de impresión digital, que son las que estamos usando para la impresión bajo demanda, son máquinas que su fabricación tiene más impacto que la fabricación de una máquina offset, ¿vale? Sobre todo porque son máquinas que tienen una duración, una durabilidad o una obsolescencia, eh, o sea, que una máquina de impresión digital con suerte te va a durar 5 años. Y una máquina offset te puede durar 40 o 50 años. Luego hay otro problema. O sea, nosotros en el tinte, los operarios, los maquinistas, sabían desmontar la máquina cuando se estropeaba. Una imprenta que ahora tenga, digamos, impresoras digitales, si se estropea, solo puede contratar el servicio técnico de, de- de- de esa empresa. Con lo cual, el control sobre la producción ha disminuido y los fabricantes no comparten suficiente información para que tú puedas calcular realmente el impacto ambiental de esa máquina, ¿vale? Entonces, ahí te diría, cuidado con el tema de la impresión digital, ¿vale? Y esto la impresión bajo demanda lo tiene que explicar. Y y el tercer punto diría, bueno, la impresión bajo demanda puede ser para imprimir de un ejemplar en uno, como decía, o también puede ser con estos sistemas que os decía, ¿no? O sea, nosotros en Cataluña se lee poesía, pero se lee poca, en realidad, ¿vale? Entonces el público lector de poesía está muy, o sea, es muy identificable. Estamos hablando, pues de 1.500 personas que leen poesía regularmente. ¿Qué hacen las editoriales de poesía? Buscan estas 1.500 personas, les ofrecen unos planes de suscripción a sus editoriales, de tal manera que antes de hacer la impresión ya saben cuántos ejemplos, o sea, hacen como una venta anticipada, ¿vale? Entonces, eso también para mí, eso también es impresión bajo demanda y usa el sistema offset porque no genera stock, ¿vale? O sea, si han conseguido 800 ventas anticipadas, van a imprimir 810 ejemplares, ¿vale? Para tener para el archivo. Pues no van a hacer 2.000 por si acaso vendemos, porque saben que no los van a vender. Y ahora la digitalización permite relativamente, bueno, es esfuerzo, pero bueno, localizar estos grupos que son digamos, tu público. En todo caso, yo estoy en contacto con Jesús Guerrero y en función de lo que hayamos conseguido averiguar para la charla de junio, se lo mando y que os lo pueda compartir. Muchas gracias. Otra pregunta, Jordi. Les pediría si se presentan a los que hacen la pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Edgar García, Universidad Veracruzana. Eh, Estoy de acuerdo con lo que mencionabas, que bueno, para edades tempranas, educación primaria,
El libro en papel es muy importante, pero en la edición académica, en donde tenemos lectores muy atomizados en diferentes partes del mundo, eh, ¿qué opinarías de la edición digital? Y pensando que, bueno, Manuel Gil es uno de los grandes promotores y a quien hemos escuchado aquí en Filuni mencionar repetidamente justo eso, que lo que puede ser digital debe ser digital, principalmente para la edición académica. Mm, claro, cuando hablaba de los criterios de la coedición como decisiones que debes tomar, yo creo que, o sea, es en función de cuál es tu objetivo, debes optar por una o por la otra. Yo creo que es, en el caso de la edición universitaria, las publicaciones universitarias, es fundamental que sean ediciones, digamos, o de acceso digital, ¿vale? Por lo que has comentado, digamos, los potenciales lectores están tan distribuidos por el mundo que también sería, ya que tenemos la red de conectividad pues construida, pues vamos a aprovecharla. Esto quiere decir que la edición universitaria renuncie a la edición en papel. O sea, yo diría que no, que pueden convivir y, juntando con la pregunta anterior, ¿no? De vuestro colega o compañero, ofrecer un sistema de impresión bajo demanda. Y que si hay alguna persona pues tiene posibilidad y disponibilidad de comprarlo en papel, que lo, que, que lo pueda adquirir. Sí, sí que intuyo que algunas veces, ¿no? O sea, la gente universitaria, académica, localiza el libro en formato para lectura, digamos, digital, y lo que hace es imprimirlo, ¿vale? Se lo imprime en papel, eh, y eso también tiene su impacto ambiental, ¿no? Entonces, en un futuro, yo sí que imagino una red interuniversitaria mundial con sus impresoras, ¿vale? Y que se puede acceder a un catálogo y tú imprimirte allí tu libro, bien encuadernado, ¿vale? Y luego el pago de eso que vaya a la universidad que lo ha publicado. Lo que sí que, para también hablar de lo que comentabas de las edades tempranas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando voy a a la universidad, hasta el máster de edición, que ya todos los alumnos están con los ordenadores, ¿no? Con las computadoras tomando apuntes. A mí esto, o con los celulares, ¿no? Tú estás hablando, el profesor está hablando y están, o sea, están ya conectados, ¿no? Esto a nivel de atención, ¿vale? Aunque no sean edades tempranas también me genera una cierta precaución, diría. Gracias, Jordi. ¿Otra pregunta del público? Anímense, compañeros. Bueno, mientras el público se decide, Jordi, yo quisiera hacerte un par de preguntas. Eh, Comentabas que a través del instituto otorgan los certificados o pueden otorgar los certificados para, digamos, avalar las publicaciones como publicaciones que cuidan el medio ambiente. Eh, ¿Han acudido a ustedes entidades editoras más allá de España? No, es decir, han acudido muchas entidades, sobre todo, pues, por ejemplo, pues, o sea, hemos hecho tareas de divulgación y hemos explicado esto pues, en Colombia mucho, en Argentina, en México también otras veces, en Costa Rica, pero claro, como, como nuestra herramienta de cálculo es una base de datos europea,
y en temas de energía y consumos son datos españoles o catalanes, ¿vale? Pues tampoco lo podríamos ofrecer, ¿vale? Por ejemplo, ahora, y vosotros, es que voy a decir el nombre y lo voy a decir mal, ¿vale? Pero hay una entidad que se dedica a la publicación de revistas científicas, que se llama Edelweiss o algo así, ¿os suena? Bueno, ¿cómo no te escucho, Jesús? Bueno, a ver, el, el, Se- el Sevier, el Sevier, El ¿vale? Xavier, ¿no? El Xavier. El Sí, Sevier, eso. sí. Nos han dicho, estamos haciendo nuestro cálculo de huella de carbono de las publicaciones, pero claro, si ya lo tenéis hecho vosotros, em, quizá nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y compartimos los datos. Entonces, con el Sevier, seguramente nos coincidiremos en estas jornadas de Madrid y será interesante eh, ver hasta qué punto en otros países o en otros territorios se puede hacer el análisis de ciclo de vida, obtener los datos y entonces ponerlos en este software, en esta calculadora, pues para que en México podáis tener vuestra calculadora. Y entonces, la certificación, digamos que la daríais, habría que crear una entidad en México con agentes del ecosistema mexicano, ¿no? Para que lo dierais vosotras. Nosotros no tenemos intención de internacionalizar la certificación, sí de compartirlo. Otra pregunta del público. A Diana, No escucho, ¿eh? Buenos días, Jordi, muchas gracias. Diana Luz Sánchez, de la editorial de la Universidad Veracruzana. No sé si entendí bien, pero me pareció que dijiste que el impacto del papel en el caso de la impresión digital era mucho mayor que en el de la impresión en offset. No sé si te entendí bien, pero si es así, si pudieras explicarlo un poco más porque no alcanzo a comprenderlo. Muchas gracias. Sí, no, o sea, digamos que en el proceso de impresión offset y en el proceso de impresión digital, el porcentaje de impacto global atribuible al papel es mayor en el digital porque en el offset, sobre todo el proceso de fabricado de planchas, ¿vale? Ha desaparecido. O sea, es una cuestión, lo explico mal, pero es el porcentaje. O sea, no es que tenga más impacto el papel, sino que no sé cómo. Me estoy explicando mejor ahora. Es decir, en el sistema offset hay otros aspectos, aparte del papel, que tienen impacto. En el sistema digital solo hay el papel, el tóner y el consumo energético y la distribución, ¿vale? Como en el offset, aparte de esto, está sobre todo el tema de las planchas, ¿vale? Pues el tema de las planchas tiene un impacto y hace que los otros porcentualmente tengan, tengan menos porcentaje, pero el impacto es el mismo, ¿eh? Edgar García de nuevo. Ahora que mencionabas a Elsevier, ellos, además de tener hace tiempo, digamos, buscar minimizar el impacto, ellos tenían una estrategia comercial justo para evitar el desplazamiento de los libros, que era una política de devolución cero. O sea, el libro que salía del almacén
libro que no regresaba y solamente iban aplicando una política de descuentos para evitar esta devolución. ¿Será también las estrategias comerciales apoyo para la ecoedición? O sea, sí, sí, sin duda, sin duda. Es decir, el hecho de que en el mundo del libro exista el derecho a devolución, en el Estado español, la Federación de Gremios lo calcula en el 40%, es una auténtica barbaridad que el 40%, o sea, de que de cada 10 libros, 4 hagan el trayecto de ida y vuelta. Y además son devoluciones fundamentadas en criterios de marketing, ¿vale? O sea, los equipos de marketing de las grandes editoriales, sobre todo, y las medianas en Cataluña y en España, lo copian, lo que hacen es trabajar por inundación, ¿no? O sea, grandes pilas de libros, o sea, una pila de 20, aun sabiendo que la mitad no los van a vender, ¿no? Entonces, esto genera grandes devoluciones. De hecho, nosotros hemos hecho talleres con responsables con editores de Random House, ¿no? Un gran grupo, y al final dicen, es que todos los problemas vienen derivados de los equipos de marketing. Y entonces, que nos obligan a poner, pues, tintas brillantes, plastificados UV, y nos obligan a esta política de, de, de sobredistribuir ejemplares. Entonces, yo creo que esto es muy difícil de revertir, ¿vale? Pero a medida que vayamos creando este consenso, ¿no? O que vayamos hablando del tema, se pueden empezar a aplicar medidas. Porque en el fondo, a ninguna editora le gusta que le devuelvan libros o no, o pensar que está imprimiendo más de lo que va a vender, creo yo. En algunas de las reflexiones que se han producido en el instituto o en los datos que han recopilado, pareciera haber una pues importante contradicción entre la idea de modernidad, todas estas cuestiones del desarrollo tecnológico, el trabajo digital, los mercados abiertos, la globalización, contra algunas de las recomendaciones que sugieren, eh, por ejemplo, en los sistemas de impresión, en la verificación del papel. ¿Cómo, cómo podríamos, digamos, invitar a los compañeros editores a enfrentar esta situación, ¿no? Pues parece que lo tradicional después de todo no está tan mal, o si acentuamos o aceleramos los procesos de modernización en nuestras empresas o en nuestras editoriales, estamos, podríamos decir, afectando más el medio ambiente. ¿Cómo ves esta contradicción? Bueno, realmente, o sea, me parece una reflexión que hay que hacer que es fundamental y que ojalá, por ejemplo, en el EcoBook Lab de 2023 lo queremos lo queremos titular Filosofía y Ecodición, ¿vale? Y vamos a invitar a un par de filósofas y filósofos de Cataluña para precisamente que nos sugieran este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, yo sobre esto te diría, a modo intuitivo, hay que ofrecer datos, o sea, hay que ofrecer datos de el impacto que tiene el sistema tradicional y el impacto que tiene la digitalización, ¿vale? Datos de impacto ambiental. Luego, hay que ofrecer datos que en Cataluña ya se están planteando, ¿no? Datos de resultados cognitivos. Es decir, hicieron un estudio de alumnos
que leían en pantalla y alumnos que leían en papel, y los resultados eran distintos. O sea, la gente que leía en papel, por el tipo de objeto que es, les permitía una mayor concentración. O sea, ¿no? Y esto es lo que decía antes, ¿no? De Roberto Casati, ¿no? De hay que combatir este colonialismo digital de, bueno, pues realmente cada alumno de Cataluña podría tener un ordenador, un computador portátil, pues que no es necesario. O sea, para que aprendan, se socialicen, entiendan lo que es la sociedad, sus derechos como ciudadanos y tal, no necesitan que con 6 años cargar un computador, ¿vale? Necesitan una mirada crítica a la sociedad. Y luego os voy a poner un ejemplo ya más desde lo emocional. Hace 2 semanas, supongo que os afectó, ¿no? Se cayó Google, ¿no? De repente Google WhatsApp no funcionaba. O sea, en mi entorno la gente era como, uff, ¿sabes? O sea, como qué bien poder parar un rato, ¿no? Que si WhatsApp no funciona durante un día, pues mira, descanso un día. Yo no conozco a nadie sensato que se pueda poner feliz si un día se cae o se quema o desaparece una biblioteca de libros en papel. O sea, aunque no vayan nunca, pero genera tristeza. Que se caiga WhatsApp genera como una relajación, ¿no? De, bueno, voy a descansar. Pues obviamente yo utilizo WhatsApp y al día siguiente, o sea, y prefiero que funcione, ¿eh? Pero sí que son como cosas intuitivas de que lo digital pues genera una hiperconectividad, un estrés, lo que se llama el multitasking, ¿vale? Y esto con datos se puede contrarrestar. Yo con los alumnos del máster siempre les digo esa frase de Humberto Eco, ¿no? O sea, y, y, y no estoy, o sea, quizás soy un poco romántico y a mí me gustan mucho los libros en papel y cuando voy a una casa lo primero que hago es ver qué libros tiene y tal, ¿no? O dónde tiene ubicada la biblioteca. Pues que realmente el libro en papel es un muy buen invento, ¿no? O sea, Humberto Eco hablaba del libro en papel y de la cuchara. O sea, son inventos que una vez inventados son muy difíciles de mejorar. Puedes hacer otra cosa. O sea, puedes hacer una película, un vídeo, ¿no? Pero no es un libro, es otra manera de compartir conocimiento e información, pero el libro como invento es muy difícil de mejorar. Bueno, pues podemos asumir eso, ¿no? Que como humanidad hemos creado un objeto que está bien, que es memoria encuadernada, que puede durar un montón de años, que nos permite viajar en el tiempo, ¿no? Y conocer cosas del pasado, ¿no? Yo sé que ahí entro en el plano este un poco romántico y esto, entonces quería combinar lo romántico, sobre todo con los datos, ¿no? Y con los datos de impacto ambiental y de, y de aprendizaje. Pues no sé si del público haya otra pregunta. Sí, las veces que quieran mientras dure la conferencia. Bueno, soy Aida Pozos de la Universidad Veracruzana y bueno, a mí me parece que en este recorrido que has hecho esta mañana, pues nos dejas algo claro, ¿no? Que todo impacta y creo que eso no debe ser motivo de desesperanza o desalentar la producción a todos los hacedores de libros, ¿no? Creo que debemos reflexionar también que estamos inmersos en un proceso de producción y que finalmente todo proceso de producción tiene un impacto. De pronto, pues ya no sabemos si impacta más el electrónico, el libro en papel, pero yo creo que todo tendrá que ser, o seríamos socialmente responsables, y eso es parte también de ser ecológicos en nuestra producción, en tomar las mejores decisiones, ¿no? Tomar aquellas decisiones en el diseño, como lo has mencionado, que son tan importantes, tan relevantes y principales. Y después, pues tenemos definitivamente que seguir produciendo
y que lo hagamos de acuerdo a las necesidades del producto, yo creo que será una parte inicial de pensar en modo eco, ¿no? Como a veces yo lo suelo llamar. Pues vemos que también las librerías han desaparecido y han dado paso a esta impresión bajo demanda, en donde, como bien lo anotabas, bueno, habrá desplazamiento para llevar un ejemplar a una persona, pero creo yo que si nos vamos más profundo, bueno, también todos andamos en auto y nos desplazamos y gastamos energía, y creo que lo importante, más que está perfecto, y qué bueno que ustedes hayan podido desarrollar una herramienta que calcule todas las emisiones que hacemos en nuestro proceso. No la tenemos en México, ojalá podamos desarrollarla y tenerla para ser conscientes de la medida en que estamos contaminando, y entonces reflexionar y ser conscientes que también con un pequeño esfuerzo podamos hacer reducción y mitigar el cambio climático que ahora. Vale, perdona, ahí la última frase se ha quedado cortada, pero bueno, entiendo que... Sí, finalmente nada más terminar en que yo creo que esto tiene que derivar en una reflexión importante que no sea desesperanzadora, al contrario, ver la oportunidad que ha tenido Cataluña a través de una persona que pensó que esta empresa impacta y tengo que demostrárselos, y ahora mira lo que han logrado, ¿no? Unas políticas públicas importantes que para el caso de las universidades son muy difíciles de conseguir, pero pensarlo ahora, irnos hoy con la cabeza con este tema, saber que cuando prendo la computadora o quiero imprimir el PDF o decido hacer un tiraje de tantos en tal sistema, ya me tengo que pensar como un colaborador de este proceso al que todos queremos alcanzar y entregar pues unas mejores cuentas a las generaciones futuras. Entonces, pues no es una pregunta, es una reflexión, y sobre todo pues un agradecimiento por traernos esto a cuento, que en mucho va a abonar en nuestra labor, estoy segura. No, pues muchísimas gracias, ¿eh? Y sobre todo lo que sí que os pido es que, bueno, a través de Jesús, yo ya le insistiré, pero que nos mantengamos en contacto, ¿no? Porque yo creo que este es un viaje muy bonito, es esperanzador porque no tenemos otra opción, diría yo, ¿no? Y mira, poneros un ejemplo, ¿no? En el plan del gobierno catalán por el tema de la sostenibilidad incluía también el fin de la subvención a las distopías, ¿vale? O sea, dijeron que ya no darían más dinero a libros, películas, series, videojuegos de escenarios futuros apocalípticos, de que nos vamos a chicharrar, ¿vale? O sea, esto lo hacemos no porque nos queramos salvar, ¿no? Porque al final, o sea, salvarnos no depende de nosotros. Esto lo hacemos porque creemos que merece la pena, ¿cómo se dice? Gestionar nuestra vida presente, ¿no? Y porque creemos que vamos a ser más felices con esto. ¿Vale? Entonces, este también es un mensaje que creo que es bonito transmitir. Ah, Diana, tú querías preguntar algo, ¿no? Otra vez, Diana Luz. Pues es también como un comentario que a mí me cambia por completo la visión, esta charla que nos has ofrecido esta mañana, porque yo, sin tener datos acerca del impacto del libro impreso, soy editora de una revista de la universidad, tenía esa sensación de que sí generábamos muchas consecuencias negativas, y bueno, no lo estoy negando, pero de alguna manera
Creo que con tu plática esto se mitiga, pero lo que sí me resultó impresionante es el impacto de las publicaciones electrónicas, porque me resultó impresionante esto que nos comentaste del impacto de las publicaciones electrónicas, porque creo que hasta ahora pervive el mito de que señalabas al principio de que los libros son destructores de bosques, a pesar de que en efecto muchas editoriales ya incluso advierten en sus libros que el papel proviene de bosques especiales, pero creo que sigue existiendo mucho esta idea de el papel antiecológico del libro, ¿no? Como si fuera un asesino del medio ambiente, pero repito, ahora que has revelado estos datos, pues apenas una punta del iceberg con lo que nos dices del libro electrónico, de lo que contaminan, creo que decías que 20 segundos de consulta a Google. Creo que sería muy bueno seguir informando sobre esto y me parece pues muy importante en este momento la labor de difusión de este tema. Y bueno, desde luego este foro es un ejemplo y un gran motivador. En la revista La Palabra y el Hombre, donde yo soy la editora, por ahí hay una propuesta de un compañero que está aquí también, Lino Daniel, de que dediquemos un número de nuestra revista precisamente a la ecoedición. Yo creo que son muy importantes en este momento actividades de difusión. Para que crezca la conciencia, como decía Aida, no se trata de paralizarnos, inmovilizarnos, porque pues todo lo que hacemos tiene un impacto, todo desde que nos desayunamos, etcétera, ¿no? Pero sí de estar más conscientes y sobre todo en ese tema de seguir difundiendo. Es nada más el comentario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Soy Yolanda Fernández. Tengo una pregunta respecto al consumidor final, es decir, no necesariamente un público cautivo o un lector inicial, sino alguien que de pronto se acerca a cualquier librería y decide comprar algo. ¿Cuáles podrían ser las en las que el cliente podría volverse también más consciente, o cómo ustedes como editoriales y sellos podrían acercar este tipo de políticas a cualquier tipo de persona, lectora o no lectora? Por ejemplo, pienso mucho en los sistemas de reciclaje de Corea del Sur, que están pues ya muy instrumentalizados, pues también es otro tipo de cultura de reciclaje, pero no sé, a lo mejor podría ser útil alguna estrategia para acercar al lector con algún intercambio de libros que ya no esté usando, porque usualmente se van a la basura o los queman, lo que es peor. Entonces, no lo sé, si de verdad que tal vez ya nadie vaya a leer, no lo sé por qué. Pues tal vez podrían regresarlos y obtener algún descuento, como sucede en Corea. Muchas gracias. Vale, realmente el sistema de Corea no lo conozco y sí que le voy a pedir a Jesús que te dé mi correo para que si me puedes mandar información, ¿vale? Porque me parece súper interesante. Nosotros al final defendemos que el libro es un producto 100% reciclable, ¿vale? Que tiene una vida útil, calculamos de 35 años, aunque sabemos que la mayoría de libros pueden durar más, ¿vale? Mm, Al final un libro tiene básicamente papel, ¿vale? Y cuando tú lo pones en la pulpa para hacer papel reciclado, pues lo, lo admite. En los libros se pone eso, ¿no? Se pone que el libro es reciclable, se pone que si no lo quieres leer, lo compartas en sistemas que aquí se llaman de book cruising, ¿no? Que son estos puntos en las ciudades o pueblos
en los que la gente deja libros y los puede llevarse. No es intercambio, porque no hace falta que dejes uno para llevarte otro. O sea, si te interesa lo puedes llevar. Y, y esto es interesante. Entonces, yo vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Al final en un libro tenemos muchas páginas y una página podemos dedicar a esta tarea de concienciación o esta propuesta para alargar la vida útil de los libros. Y luego, juntando con lo que decía tu compañera, ¿no? En la intervención anterior, el tema de las librerías. En Cataluña se están abriendo librerías nuevas, pero cada vez se parecen más todas, ¿no? O sea, todas tienen las mismas novedades y todo eso. Entonces, desaparece un poco la librería especializada o la librería singular, pero lo que sí que está pasando es que las bibliotecas públicas están comprando muchísimo, ¿vale? O sea, las bibliotecas están deveniendo es lo que el libro este, no sé si lo conocéis, de Los Palacios del Pueblo, ¿no? Que habla de las bibliotecas, dicen las bibliotecas es una cosa tan, tan, tan revolucionaria y tan bestia que si no existiesen y ahora si quisiesen inventar, las prohibirían, ¿no? Porque realmente garantizan el acceso de todas las personas a un montón de conocimiento. Entonces, en Cataluña sí que se está fomentando que crezcan bibliotecas y que eh, antes Cataluña es muy pequeño, ¿vale? Es el nivel de territorio. Entonces, las bibliotecas compraban 5 ejemplares y si tú lo pedías en una biblioteca que no estabas, pues lo mandaban y al día siguiente lo tenías. Ahora lo que se está pidiendo es que compren más ejemplares, ¿vale? Y que estén disponibles en más bibliotecas evitar este transporte constante por carretera y que realmente, bueno, los libros tengan esta vida útil muy larga en las bibliotecas y que un mismo ejemplar pueda pasar por muchas manos, ¿no? Em, si ya no hay ninguna más intervención, pues creo que procederíamos a concluir con esta participación tuya. De verdad ha sido un intercambio muy interesante. Creo que nos vamos a quedar con muchas ideas, reflexionando sobre nuestra labor. Como dice Diana Luz, nos están cayendo claridades o reflexiones que no habíamos tenido antes o que a lo mejor se convierten en preocupaciones mayores que no nos van a dejar dormir. Pero de verdad, muchas gracias, Jordi. Desde luego que nos interesa mantener la comunicación contigo. Si me lo permites, a los compañeros que estén interesados en algo muy específico, compartirles tu correo y que podamos, pues también si te parece, lo platicamos aquí con Agustín del Moral, nuestro director, pues establecer a lo mejor una comunicación frecuente contigo, con el instituto, para a lo mejor tener una asesoría específica ya sobre nuestros procesos. ¿Cómo ves eso? Perfecto, perfecto. Fundamental. Yo, o sea, ahora vosotros estáis empezando el día, yo lo estoy terminando y además tendré que ir a buscar a mis 2 pequeños hijos, pero yo mañana por la mañana te mando la presentación que he hecho, pongo en copia a Laia, que es la compañera del instituto, de la exposición, y vamos, o sea, mantenemos este contacto de trabajo y encantados, Laia. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y pues aquí le pido al público. Pues despedimos la comunicación. Vale, muchas gracias. Que vaya muy bien el foro de estos días.